Tome su lugar, Dios le bendiga en esta noche. Nos alegra poder compartir todos los momentos en la casa de Dios y también cuando nos toca en algunos momentos celebrar algún aniversario, alguna boda, alguna situación de agradecimiento, de recordar, de agradecer a Dios. Siempre nos gusta hacerlo porque creo que la Iglesia tiene la facultad de poder bendecir en el nombre del Señor a las familias, a los hijos, a los matrimonios, en todos sentidos. Si usted cumple 10 años de casado, celébrelo. Si cumple 15 años de casado, celébrelo. Si cumple 25 años, bodas de plata, celébrelo. Gracias por el ánimo y por la fuerza. Si usted cumplió 10 años, tome en cuenta siempre, cuando se cumplen 10 años, hay ciclos que se cierran y ciclos nuevos que se abren. Así que es muy importante, haga una fiesta. Le doy mi número de teléfono. Pero hágalo. Sea agradecido por lo que tiene. Disfrute lo que tiene. Eso le va a quitar ansiedad y le va a dar paz para el futuro. Amén. Si Dios le regala una casa, conságrela. Si Dios le regala un auto, conságrelo. ¿No me está entendiendo? Levante su mano y diga, todo lo que viene de Dios es solo por su gracia. No es por mi habilidad, ni por mi fuerza, sino porque Él me bendijo. Y quiero ser agradecido. Amén. Un vehículo no se bendice, pero sí se consagra, porque Dios puede guardarte de roturas, de accidentes, y puedes disfrutarlo como familia. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Dios está con nosotros, ¿lo quiere repetir conmigo? Cuando Dios está con nosotros. Quiero tomar el Salmo 27 y quiero compartir algunas ideas bajo este título que tienen mucho que ver con la actualidad suya, mía, la nuestra, la de la Iglesia del Señor en todo el mundo y con todas las personas en todos lados. Todos tenemos las mismas oportunidades, tenemos los mismos problemas, las mismas situaciones y los mismos momentos en donde también se generan luchas en nuestro ser interior. Si usted hablaría con cualquier familia, con cualquier matrimonio, con cualquier persona, no importa cuál es su estado social o intelectual que tenga, pero en las cosas básicas usted se va a dar cuenta que hay códigos en común. Y todos tenemos el gran privilegio de saber que Dios nos ama. Todas las personas, Dios se manifiesta a la raza humana de una u otra manera. Por eso usted va a escuchar personas que creen en Dios y personas que no creen en Dios y que se declaran agnósticas o que para ellos es toda una mezcla, ellos se consideran dioses. Hay muchos dioses, me dijo el otro día una persona, para mí hay muchos dioses. Y después agregó y me dijo, y no sé, y el universo nos ayuda. Entonces yo le dije, sí, está bien lo que usted dice, pero detrás del universo hay alguien que lo administra. Bueno, eso no sé. Pero son conceptos que vierten las personas. Y hay personas que dicen, yo me declaro ateo. Un ateo, la palabra ateo es negar a Dios. O sea, Dios no existe. Y se declaran abiertamente ateos. Ahora, cuando llegan los momentos de luchas, de dificultades o momentos difíciles, el más ateo le sale como sin querer
Ay, Dios mío. ¿Usted escuchó alguna vez eso? Entonces, ¿existe Dios o no existe? ¿Qué pasa? Que el ser humano fue creado por Dios. No, dígame amén o algo. El ser humano fue creado por Dios, no viene del mono. Deje tranquilo el monito, pobrecito. Dice que Dios creó al ser humano la única especie de todo lo que Dios creó que la hizo a su imagen y semejanza. Yo le aplaudiría a Dios. Creó todas las cosas y todo lo hizo perfecto, pero cuando creó al ser humano, al hombre, a la raza humana, cuando dice hombre genérico, dice que lo puso como corona de la creación. Y le dio facultades que no tienen los animales, le dio la capacidad de discernir, la capacidad de crear cosas, la capacidad de tener autoridad, etcétera, lo que usted conoce en lo que es el libro de Génesis en los 3 primeros capítulos. Pero es el hombre el que toma decisiones para bien o para mal. Aquí encontramos a un ser humano como nosotros, llamado David. David no fue un sacerdote, no fue un pastor. David dice que fue simplemente un cuidador de ovejas y enseña la palabra que Dios lo posiciona como rey. Pero en el contexto de la vida de David hay cosas que él vivió que tú y yo también vivimos. El Dios en el cual creyó David, yo también creo. El Dios que le ayudó a David, me ayuda a mí también. El Dios que hizo maravillas en David y en su reinado y en todo el proceso de la vida de David, también lo hace en mi vida. Y yo le doy toda la gloria al Señor. Y aquí David en el capítulo 27, en el Salmo 27, donde David ya está entrado en años, donde había experimentado cosas en su vida personal, también como rey, pero también antes de ser posicionado en ese nivel gubernamental, Dios mostró su mano poderosa sobre él. Y David pudo decir con absoluta convicción y fe lo que dice en este salmo. El 27, verso 1 dice: Jehová es mi luz. ¿Usted puede decir lo mismo? Cuando habla de luz, está hablando alguien que despeja las tinieblas. Cuando está hablando de luz, está hablando de una visión clara que solamente Dios puede dar. Y fíjense que Él lo dice categóricamente: Dios es. Levante su mano y diga: yo tomo esta palabra. Y diga conmigo: Dios es mi luz. Pues dígalo con un poquito más de fe. ¿Se anima? 1, 2, 3. Dios es mi luz. Y agrega diciendo David: y mi salvación. Y ahí se levanta contra algo que siempre se va a mover en tus emociones, en las mías. No importa cuál sea el momento, la situación, las circunstancias, pero que se llama temor. El temor inhibe la fe. El temor te hace ver situaciones que no van a suceder. El temor te puede paralizar. Y David había experimentado todo este proceso y había vivido momentos en donde vio la mano de Dios y pudo ir contra este espíritu. Y él dice: Dios es mi luz, Dios es mi salvación. Señores, ¿de quién temeré? Dígale a su hermano: en el nombre de Jesús, nos ponemos de acuerdo y quebrantamos todo espíritu de temor y declaramos fe
en el nombre de Jesús. Amén. Le estoy diciendo principios que David empleó en su vida y que le funcionó. Porque tenía luchas y luchas muy difíciles. Tenía momentos en donde todo terminaba, pero él sabía en dónde estaba parado. Sigue diciendo, Jehová Dios es la fortaleza de mi vida. La palabra es, ese presente de David, a mí me encanta. ¿Usted se anima a decir, Dios es en mí? Es, dígalo, es. Dios es mi luz, es mi salvación. Dios es mi fortaleza. No hay duda. No hay duda. Otra versión dice, Dios es el baluarte de mi vida. Un contramuro que se usaba para que los enemigos no puedan avanzar. Diga conmigo, Dios no solamente es mi fortaleza, sino que en Dios tengo un muro. Vamos, dígalo con fe, un muro y un contramuro. El que se levante contra mí, contra Dios se levantará. Aplauda a Dios. Contra Dios se va a levantar. Él es la fortaleza de mi vida. Él es mi baluarte. Interesante, el apóstol Pablo dice que la iglesia de Cristo, 1 Timoteo 3:15, usted puede leerlo, dice que es el baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad es la iglesia. Por eso la iglesia, en la convicción que tiene, no cede frente a lo que el sistema babilónico va proponiendo. La iglesia es, diga conmigo, es baluarte de la verdad, inamovible. Las promesas de Dios, los principios de Dios son inamovibles. Y usted y yo somos iglesia. Por lo tanto, los principios y los valores en su vida, en su casa, en su familia, deben ser columna y baluarte de la verdad. ¿Me puede decir amén? Y dice Pablo, dice David, ¿de quién he de atemorizarme? Si Dios es columna y contracolumna, es mi baluarte, es mi fortaleza, ¿de quién me voy a atemorizar? Cuando Dios bendijo a David y David tuvo victorias y la mano de Dios estuvo sobre él y el rey Saúl pudo ver con sus ojos cómo Dios se movía a través de David, tuvo celo de él. Recuerde que Saúl era el primer rey de Israel, pero Dios lo corre por su desobediencia, por su rebeldía, y en su lugar lo coloca a David, que tenía el corazón como el de Dios. Esto produjo en David una lucha espiritual, física también, muy difícil. El rey Saúl se propuso buscar a David por todos lados, donde encontrarlo para aniquilarlo. Por lo tanto, cuando David escribe lo que escribe, cuando dice lo que dice, lo está diciendo con causa, en donde él veía la mano de Dios frente a momentos en donde su vida física estaba en riesgo. Pero si Dios estaba con él estaba seguro. ¿Puede decir amén? Verso 2 dice David, cuando se levantan contra mí los malignos, nadie me puede tocar. Se levantan para comer mis carnes. Allí tropezaron y allí cayeron. Fíjese que David no dice que él los confrontó, se encargó Dios. ¿Cuántos le aplauden a Dios? Dios se encarga de pelear por tus batallas. En los momentos difíciles, Dios pelea tus batallas. Vamos a aplaudirle con fe. Y Dios va a hacer que la victoria sea tuya y los enemigos huyan.
las tinieblas huyan, los demonios huyan y los cielos se abren. Del grito de victoria, Rey. Dios está contigo. Él va a pelear tus batallas. No lo pelees tú. Dile a tu hermano, ¿cuántas veces metiste vos la cuchara? No pasa por ahí. Dios quiere intervenir. Dice que se jactaban de encontrarlo, desarmarlo y disfrutar de su carne. Y dice el Señor intervino. Diga conmigo, Dios va a intervenir siempre. En mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi trabajo. Vamos, declárelo. Dios va a intervenir siempre. Aún en los negocios, Dios va a intervenir. Dios va a cubrir su iglesia, va a guardar a su pueblo de todo contragolpe del diablo todos los días. Todos los días. Nadie pudo contra Dios. Nadie puede contra Dios y nadie podrá contra Él. Esa es la firmeza de David. Es la seguridad de David. Y a mí me bendice. ¿A usted le bendice? Tropezaron, trastrabillaron, se cayeron. No me pudieron tocar. Verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí. Mire qué nivel. No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré temblando. Como dice su Biblia, dígale a su hermanito, cuando se desata la guerra, paz de Dios. Porque de esa guerra, si le crees a Él, vas a salir en victoria. ¿Y por qué me mira a mí? Mire a su hermano. Yo estaré confiado. Y después dice David, una cosa he demandado a Dios y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida. No está hablando de estar todos los días en la casa, en el templo. Está hablando de la presencia de Dios. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo. Usted está inquiriendo ahora. Abra su mano y diga, yo recibo ahora todo poder de Dios. Se activa fe en mi vida. Vamos, dígalo. Se activa fe en mi vida. En el nombre de Jesús, yo le bendigo para que la fe suya aumente y usted pueda creerle a Dios a pesar de. Verso 5. Porque Él, mire lo que dice, Él me esconderá. Dijimos que Saúl lo buscaba, ¿verdad? ¿Quién lo va a esconder? Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal. Levante su manito y digan en nombre de Jesús. Cuando llegue el momento donde el ataque viene, me promete su palabra que mi Dios me va a esconder en sus brazos. Eso dice la Biblia. Él te va a esconder. Él te va a proteger. ¿Lo está creyendo? Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Te va a exhibir el Señor como un victorioso, no un derrotado. ¿Sabe qué? Esto no pasa por el poder económico, no pasa por título, no pasa por quién soy, pasa por quién rige mi vida.
¿quién es el que conduce tu vida? ¿Quién es el que toma el control de tu vida? Él es el que te va a promocionar. Y si algo tuvo que ver Saúl, es su declive y la promoción de David. Y si algo tuvo que hacer Saúl fue entregarle el mando a David. Y si algo tuvo que hacer Saúl fue decir, no soy más rey. Dios colocó a otro. Y dice la palabra de Dios que Saúl, en el contexto en el cual estaba y la soberbia que tenía y todo lo que desequilibró su vida, fue a consultar a una adivina. Así terminó el rey que quería matar a David. Y dice la Biblia que se puso sobre su espada y se dejó morir. O sea, se quitó la vida. Él y los que con él estaban. Cuando Dios interviene, la victoria es segura. Yo le aplaudiría con más ganas a Dios. Ese es el Dios que adoramos. Me pondrá en alto. Verso 6 dice, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Que me rodean. Y yo voy a hacer sacrificios en el tabernáculo. Le voy a adorar a Dios, le voy a bendecir al Señor. Y voy a cantar alabanzas al nombre del Señor. Verso 13, fíjese lo que reflexiona David. Y él dice, ¿qué hubiese sido de mí? Es mi deseo que puedas reflexionar de esa manera. ¿Qué hubiese sido de mí? ¿Hubiese yo demandado? ¿Qué hubiese yo hecho? ¿Por dónde andaría? ¿Qué haría? Es lo que dice David. Si yo no creyese que veré la bondad de Dios. Y termina en el verso 14, David diciendo, aguarda a Dios. ¿Aguarda a quién? A Dios. Espera en Él, esfuérzate, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen, Dios, quiero que conduzcas mi vida? Vamos, dígalo con fe, diga, Señor, quiero que conduzcas mi vida en esos niveles, en el nombre de Jesús. ¿Saben que el apóstol Pablo, que era un rabino, un hombre que era estudioso del Antiguo Testamento y también del Nuevo, y él le escribió, conocedor de la revelación, en Romanos capítulo 8, verso 31, el apóstol Pablo, en un contexto distinto a lo que fue David, pero sí parecido en lo que son las situaciones o las circunstancias de la vida que él le tocó vivir, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, del 31 al 34, 35, hace 5 preguntas el apóstol Pablo. Y esas preguntas las lanza en el mundo espiritual y ninguna de ellas tiene respuestas. Porque nadie puede responder lo que Pablo suelta en el mundo espiritual. Él mismo va haciendo respuesta de las preguntas. Pero una de las preguntas que el apóstol Pablo hace y que es importantísimo, el verso 31, donde el apóstol dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra? Y nadie podía responder.
Nadie respondió a Pablo esta pregunta. El desafío que él hace, lo hace en un nivel altísimo, en donde él sigue diciendo cosas fuertes en preguntas que él hace, mencionando a ese Dios y a ese Jesús que él encontró. Y donde él estaba viviendo cosas realmente sobrenaturales. Si Pablo hubiese dicho, ¿quién está en contra de nosotros?, se levantaba todo el infierno. Pero cuando Pablo dice, si Dios está por nosotros, esa palabra sí hace la gran diferencia. Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra? ¿Me puede decir amén? Si Dios está con nosotros, si Dios está con tu vida, si Dios está con tu familia, si Dios está en tu casa, ¿quién es mayor que Dios? ¿Se pone contento, sí o no? Levante sus dos manos y diga, Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar en contra? Y sigue diciendo el apóstol Pablo, sigue preguntando, ese Dios que no escatimó, no tuvo dudas de entregar su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Cristo todo lo que necesitamos? Diga en fe, yo sé que Dios está conmigo. Y en el nombre de Jesús, todo lo que necesito, si yo le creo a Él, Él me lo va a dar. En el proceso de la vida, el Señor me lo va a dar. Amén, amén y amén. Convicción absoluta tenía Pablo, igual que David. Una afirmación de lo que él decía. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Y la lucha para el apóstol Pablo era una lucha de alto nivel. Por eso en Efesios, a la iglesia de los Efesios, Pablo les habla acerca de lo que es la guerra espiritual. Y les dice cómo está organizada las tinieblas, cómo está organizado el enemigo, cómo están los gobernadores, las potestades, cómo está el diablo trabajando y cómo estamos nosotros del otro lado con Cristo a nuestro favor. Tomen toda la armadura de Dios. Y si ustedes toman toda la armadura de Dios y portan toda la armadura de Dios, ¿quién podrá ir contra? Gracias por su amén. Diga, Dios nos ha dado y Dios nos va a seguir dando todas las cosas que necesitamos. Pablo dice, señores, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? Una pregunta que nadie podía responder en el mundo espiritual, ni del lado de las tinieblas, ni del infierno. ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, tú y yo a través de Cristo somos justos. Justificados por Él tenemos paz para con Dios. Y por la justificación tenemos la consagración, el proceso de santificación y la vida eterna. No hay nadie que puede entreponerse en el camino que tú elegiste en el Señor. ¿Quién es el que nos va a condenar? Unas preguntas del apóstol Pablo extraordinarias. ¿Quién nos va a condenar? ¿Y quién nos va a separar del amor de Cristo? Es una frase de Pablo al mundo espiritual y a las tinieblas y al mismo infierno, en donde había seguridad en lo que él creía y en quién creía. Es un paralelo con David en cuanto a la convicción de la seguridad cuando Dios está con nosotros. Esa seguridad la debe tener la iglesia de Cristo. Vemos allí el coraje, la valentía y la osadía de fe de Pablo
y también de David, en donde frente a toda situación, frente a toda amenaza, no importa de qué lado, sea humano, sea de las tinieblas, sea el infierno, sea lo que fuere, había una determinación y una valentía total, absoluta, que Dios está con él. Por eso ese mismo David dice en el Salmo 121, yo voy a alzar mis ojos al cielo porque de ahí viene mi socorro. Es el mismo David que dice en el Salmo 23, Dios es, ahí usa también la palabra es, mi pastor. Por lo tanto, en todo el proceso de mi vida en la tierra, nada me va a faltar. Dígale a su hermano, a mí no me va a faltar nada, no sea vos. Depende cómo tenés tu fe, en quién tenés tu fe. No deposites su fe en el dinero, en el trabajo, en la fuerza humana. Todo eso puede caer mañana. El que no va a caer es el que está en el trono. Por eso dije al principio, disfrute de lo que tiene, pero no dependa de eso, dependa de Él. Dios está con nosotros. David sentía un placer en su interior. Sentía un gozo, un deleite en su interior por los beneficios que él veía y disfrutaba de ese Dios al que él servía. Él tuvo experiencias sobrenaturales, aún cuidando ovejas, donde venían los leones, los lobos y querían él pudo vencer. Y fue una manifestación sobrenatural de Dios que le fue allanando el camino para que su fe vaya creciendo. Y él tuvo errores como cualquier ser humano, pero se prendió de la mano de Dios. Él se arrepintió de sus pecados, le creyó a Dios y la misericordia de Dios le alcanzó y el poder de Dios se manifestó en él. Cuando llegó el momento en donde lo espiritual en él creció, la revelación creció, él siempre dejó que Dios tenga el lugar que tiene que tener. Cuando llegó al reinado, él permitió que Dios esté allí. El deseo que tenía David era disfrutar del favor de Dios. ¿Cuántos disfrutan del favor de Dios? Levante su mano y diga, cuando el favor de Dios está en mi vida, las cosas suceden. Sí, pues dígalo con un poquito de seña. Diga, cuando el favor de Dios está en mi vida, en mi casa, en mi negocio, en el ministerio, las cosas suceden. Así suceden. El favor de Dios. Cuando el cielo está a tu favor, las cosas suceden. ¿Sí o no? A veces yo le digo a Esther en broma, me dice, no hay ningún lugar donde estacionar. Le estoy diciendo algo práctico. Digo, el favor de Dios está conmigo. Cuando llegue va a haber un lugar. Y testimonio soy. De que estaciono y le digo, o salís o te empujo. Pero en las cosas simples, Dios está. El tema es cuando nos metemos nosotros, ¿se da cuenta? Cuando queremos nosotros hacer la rosca y estamos allí y nos peleamos con medio mundo y eso trae un desgaste. Ahora cuando entendemos como David, los beneficios de Dios, leer un deleite, ver el favor de Dios, el cielo, David dijo, el cielo se inclinó en mi favor. ¿Se anima a decirlo? Diga, yo le creo a Dios. Vamos a dígalo. Que el cielo se inclina a mi favor. ¿Qué tal, Ese es el Dios al cual David servía y el Dios al cual David le daba todo el honor y toda la honra. David esperaba en Dios y él tenía ánimo, recobraba fuerzas y eso transmitía a los que con él estaban. Su equipo de trabajo siempre sabía que David tenía una relación especial con Dios.
A tal nivel que en Israel no solamente fue el cantor de Israel, el que más salmos escribió, que son canciones de su vivencia y su relación con Dios y sus experiencias. Cuando David, entrado en años, Israel, el pueblo que lo conocía, lo tenía a él como una luz encendida. Y David, siendo un guerrero, un valiente, un hombre que le daba batalla a las situaciones y circunstancias, cuando ya había entrado en años, él venció a Goliat. Pero dice la Biblia que en un momento ya entrado en años, otro gigante parecido a Goliat casi lo derrota a David. Y fue un momento muy difícil en donde el pueblo tenía como una sensación de perder a un hombre que era llamado la lámpara de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 21, usted lo puede leer. Por eso, diga conmigo, conocer a Dios es importante y conocer su palabra es trascendente. Es muy necesario conocer quién es Dios, cómo obra Dios, qué dice su palabra. Y eso tiene que ver con relación con Él. Eso tiene que ver con búsqueda con Él. Eso tiene que ver con buscar su presencia. Como dice la palabra, David no se quería alejar del tabernáculo, que traducido es la presencia de Dios. Y él mismo dijo, yo quisiera, y eso le pido a Dios, estar en su presencia todos los días. Ahí usted va a ver el poder de ese Dios. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, verso 1 en adelante, y es importante lo que dice aquí. Proverbios 3, 1, hijo mío, no te olvides, ¿no te qué? De mis enseñanzas. Más bien, guárdalas en tu corazón, mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Prolongarán tu vida muchos años y te darán paz. ¿Qué te dará? Paz. Que nunca abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón. Y contarás con valor, con el favor, de Dios, y tendrás buen nombre entre la gente. Reitero ese versículo 4. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. ¿Cuánto le aplauden a la palabra de Dios? Una palabra poderosa, linda, preciosa. Lámpara es a mis pies tu palabra, decía también David, y es lumbrera en mi camino. Estudie la palabra de Dios. Métase en conocer la palabra de Dios. Hoy usted puede usar distintos medios. Aquí la puede tener. La puede tener escrita, la puede tener en versiones. Estudie, haga escuela vida, haga IET, prepárese, sea un soldado con herramientas. No ignorante en la palabra, invierta en eso. Invierta y diga, voy a conocer, voy a inquirir palabra de Dios, herramienta de Dios. Hermanos queridos, vendrán tiempos en donde no tendremos esta libertad. Que Dios nos guarde. Pero nadie podrá quitarte lo que tú has aprendido y lo que te ha sellado el Espíritu Santo. ¿Cuántos le aplauden a Dios? Aprende la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Métete en el río de Dios y haz que tu cabeza tenga promesas de Dios que no hace falta buscar.
sino que simplemente puedes reprender al enemigo con la palabra de Dios. Y puedes tomar lo que Jesús usaba. Escrito está. ¿Me puede decir amén? Así que tome este año como una disciplina en inscribirse, en hacer la tarea, en estudiar. Todos pueden y podemos estudiar. Todos. Ponga prioridades en su vida. Hable con su familia, hable con sus hijos, para que ellos también aprendan, estudien la palabra, puedan inquirir esa palabra, promesas de Dios. Como matrimonio, como familia, los abuelos, animen a sus hijos, a sus nietos y digan, yo te pago para que puedas tener el libro, puedas estudiar, te puedas graduar, te va a ir muy bien. Gracias por el ánimo. Levante su mano y diga, este año quiero aprender de la palabra de Dios. Número 2, nada ni nadie es más grande ni más poderoso que nuestro Dios. Tome eso como un principio para su vida. Es lo que David había entendido, había conocido, había experimentado. Ninguna amenaza, ninguna situación es mayor que Dios. Y eso te da garantía de fe. Eso te da seguridad. Por eso David dice, Él me puso en una roca. Estoy firme. Se mueve el barco. Dice la palabra que la casa construida sobre la roca quedó firme. Atravesó la lucha, pero tenía base. Si Cristo es nuestra base, nos va a ir bien. Dije que nos va a ir bien. Por último, siempre en Dios. Siempre. Diga conmigo siempre. Siempre en Dios vamos a tener un lugar seguro. ¿Sabe lo que dice la ciencia? Que llegarán los tiempos en donde no habrá un solo lugar seguro. La palabra de Dios lo ratifica eso. Por eso hay gente que está buscando lugares casi exóticos. ¿Alguno de ustedes tiene ganas de ir a Marte a vivir? Haga un zoom de ahí. Pero hay gente que piensa así. Yo estoy seguro en Dios. Amén. Por eso el Salmo 27, verso 3 dice, aunque un ejército acampe en derredor o cerca de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y en esa confianza, póngase de pie. No es que el que está al lado suyo es la guerra, ni es el que le va a hacer la guerra. Pero si usted está bien enfocado en Dios y está anclado en Dios, como David lo pudo decir y pudo experimentarlo, usted puede tener el mismo nivel de fe. Es importante que Dios abra nuestros ojos espirituales y que el Espíritu Santo nos haga ver cuán grande es Él. Dije cuán grande es Él. Cierre sus ojos y diga, Dios está con nosotros. Te doy gracias, Padre, por este momento. Haga su oración allí. Si hay alguien aquí en esta hora que no conoce a ese Dios, o lo conoce por tradición, o alguno de los que nos siguen por la radio o nos siguen por YouTube, y que no tuvo una experiencia de conocer a Dios a través de Cristo, hoy es su momento. Y hoy usted puede tener la experiencia más grande de su vida, de transformarse en un hijo de ese Dios, el cual le va a dar paz, va a perdonar sus pecados, le va a dar esperanza de vida eterna
y va a fortalecer su vida. Así con los ojos cerrados, si hay alguien que necesita entregar su vida a Cristo, yo le invito a que lo haga. Jesús está aquí y Él te ama. Y quiero hacer una oración corta en fe. Te quiero ayudar. Repetí conmigo diciendo: querido Dios, yo escuché tu palabra y te necesito. Y en esta hora, Jesús, yo te abro mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados y te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Amén. ¿Hiciste esa oración? Si hiciste esa oración, levanta tu manito allí. Ahí donde estás. Bien arriba, quiero verte. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bien arriba tu mano, donde dijiste: Señor Jesús, yo te recibo como Salvador. Quiero ser tu hijo. Deja tu mano levantada un ratito allí. Alguien se va a acercar, por favor, rápidamente. Padre, gracias por estas vidas. Las bendigo, Señor, que el poder de tu Espíritu pueda obrar en ellos y que puedan experimentar tu poder. En el nombre de Jesús. Los que nos siguen por la radio, los que nos escuchan o por el canal de YouTube y han tomado esta decisión, los bendecimos. Asista a la iglesia en donde se habla de Cristo y Dios va a dar victoria a su vida. Que tenga una linda semana.